Al principio, solo existían dos cosas: Koch, que siempre estuvo, y una oscuridad absoluta que no dejaba que las cosas existiesen. Tanto tiempo pasó Koch en medio de las sombras y su soledad era tan grande que empezó a llorar. Tan profundo y sincero fue su llanto que sus lágrimas formaron el Arrock, el mar de las tormentas y las tristezas. Más tarde, aún en medio de tanta pena, pudo advertir cómo crecía la enorme cantidad de agua que había llorado. Y entonces suspiró. Así creó a Shoshem, el viento, que inmediatamente comenzó a correr, arrastrando a las tinieblas y preparando el camino para la llegada de la luz. Así fue como todo se iluminó y nació la alegría en Koch. Entonces tuvo ganas de seguir creando los restantes elementos que le permitieron luego modelar el mundo en el que finalmente vivirían los hombres. Dicen los abuelos, dicen los antiguos, desde que el mundo es mundo, hay la concepción de que el mapuche siempre vivió en este territorio. Mapu es tierra, che es gente, pero para el mundo mapuche son gentes, los pumas, los cóndores, el espíritu de los ríos, el espíritu de los volcanes, el espíritu de las montañas, son gente para nosotros. Y por eso es que hemos luchado por cientos y cientos y cientos de años para que esta gente de la tierra viva en armonía junto con nosotros y junto con toda la gente que pueda vivir en esos territorios. Yo me llamo Nancy Calabrano Torres, vivo aquí en la comunidad Chiquencualto y tengo 35 años. Lo primero que sucedió fue cuando esa vez carabineros cuando pasaron a disparar cerca de mi casa. Yo le fui a hablar y le dije, ¿por qué ellos andaban disparando? Y tirando lagrimógenos le dije yo, habiendo niños chicos. Estaba la puerta abierta de la casa y se revienta una lagrimógena en la puerta de la casa. El carabinero no me habló nada, no me respondió nada, sino que lo único que hizo es amenazarme con el arma y dispararme. Y me pegó ahí. Y mi otro niño, una niña que tengo que tiene 19 años, que es la Marta, ella le dispararon, le pegaron esta parte. Y mi esposo, él también, pues él, le pegaron aquí. Y le rompieron esa parte. Yo al ver los carabineros como andan a mí, yo siento temor, yo tengo miedo. Hay veces en la noche yo me levanto, salgo a mirar porque yo veo que quizá irá a llegar el momento en que el carabinero lo que quiere ellos es matar personas. Y nosotros no tenemos nada. Yo en estos momentos, lo que pasé ese día, el momento en que pasé ese dolor, me ha llevado todos estos días, que muchas veces uno no puede dormir en la noche por pensar qué más va a pasar más allá. Lo que pasa hoy día no es nada más que resultado de un germen que sembró el gobierno, el Estado chileno. Chicos de hoy día son nietos de aquellos que fueron torturados durante la dictadura, que fueron desaparecidos, que a su vez son nietos de los que fueron divididos, que a su vez son nietos de los que fueron reducidos. Antiguamente era una sola nación, un solo territorio a ambos lados de la cordillera. Cuando llegan los españoles a Chile, llegan a América y luego llegan a Chile, se van a encontrar con prácticamente todo el territorio ocupado por los mapuches. La población debe haber sido aproximadamente de 1 millón, 1,5 millones de personas que había en esta parte del territorio. Viene la guerra de Arauco, que va a ser cantada por Ercilla en la Araucana. Viene
siglos, ¿no es cierto?, en los cuales los mapuches o araucanos van a mantener su libertad. En estos más de 300 años de guerra contra la colonización española, el imperio de España de aquella época se vio obligado a reconocer la nación libre e independiente del pueblo mapuche. Tuvieron con la corona española numerosos tratados. El más importante, digamos, es el Tratado de Quilín, donde se establecía una relación entre la corona española y el pueblo mapuche. Se establecía una frontera que estaba dada en el río Biobío, ¿ya? Y por lo tanto los mapuches tuvieron la posibilidad de un largo periodo de vida independiente. En estos pactos internacionales, de los 41 millones de hectáreas que tenía el territorio mapuche original, se reconoció la nación mapuche al sur del Biobío con 10 millones de hectáreas de tierra. Cuando llega, digamos, la República, también hay parlamentos, como se llamaban, ¿no? Parlamentos en los cuales se llega a acuerdos. En el año 1810 asume el gobierno O'Higgins. Hay una carta de O'Higgins que no se conoce, que no está en ningún libro de historia, donde él reconoce que hay la nación mapuche. El supremo director del Estado, a nuestros hermanos, los habitantes de la frontera del sur, las valientes tribus de Arauco y demás indígenas de la parte meridional, prodigaron su sangre por más de 3 centurias defendiendo su libertad contra el mismo enemigo que hoy es nuestro. Araucanos, cunchos, huilliches y todas las tribus indígenas australes. Ya no os habla un presidente que, siendo solo un siervo del rey de España, afectaba sobre vosotros una superioridad ilimitada. Os habla el jefe de un pueblo libre y soberano, que reconoce vuestra independencia y está a punto a ratificar este reconocimiento por un acto público y solemne, firmando al mismo tiempo la gran carta de nuestra alianza para presentarla al mundo como un muro inexpugnable de la libertad de nuestros estados. Lonco, ¿cómo estás? Buen día. Del Biobío hacia el sur es un territorio legal, porque allí en el año 1825, después de tanto atropello, los primeros gobernantes de Chile, con los loncos que existían en ese año, ellos llegaron a un acuerdo. Hablaron del respeto, que ellos respetarían un límite, dejando como el río Biobío hacia el sur a los mapuche y hacia el norte los huincas. En el mundo mapuche, en el pueblo mapuche, cuando un mapuche da la palabra, esa palabra se respeta, la palabra es sagrada. Pero sin embargo el Estado chileno heredó todos los mecanismos de la colonización. Esos parlamentos y todo ese periodo, digamos, de la historia entre el Estado colonial, la República y los mapuches, se va a olvidar, no se va a respetar. Concretamente en el año 1881, o sea, hace muy poco, ¿no? El ejército chileno, ahora no español, sino que chileno, va a ingresar en esta zona de la Araucanía, va a cruzar el río Biobío, el río Malleco, etcétera, y se va a internar con un ejército moderno al sur. Se va a producir una operación pinza entre el ejército argentino y el ejército chileno. Ambos ejércitos muy coordinados. En términos de muertes, va a haber muertes en batalla, pero sobre todo la mortandad más grande va a ocurrir por enfermedades.
porque el ejército chileno tenía una política de arrasar la tierra. Entonces les quemaba los campos sembrados, les quemaba las casas, arreaba con los animales. Entonces hubo algunos momentos en que se produjeron situaciones de hambruna. Lo que se llama la historia de la pacificación de la Araucanía, que es la invasión militar y un genocidio, que no aparece en los libros de historia, que fue un verdadero genocidio, no solamente tuvo como objetivo ocupar el territorio mapuche, la tierra mapuche, sino que tuvo como objetivo también empobrecer de tal manera al pueblo mapuche que nunca más pudiera levantarse. Va a ocurrir algo que va a marcar la situación mapuche del siglo XX, porque a los indígenas mapuche se los va a reducir a reservaciones, y todo el resto del territorio que no estaba en las reservaciones, que había sido por supuesto de los mapuches también, se los remató a colonos extranjeros. No llegó a cumplir el Estado y de nuevo avasalló con engaño a los mapuches para de alguna forma quitarle la tierra y hacer aposentar empresarios de otros países. Detrás del ejército vienen personajes que vienen hijuelando el territorio, parcelándolo en hijuelas de 500, 1000 hectáreas, y muchas de ellas fueron entregadas a colonos y muchas de ellas eran colindantes entre sí. Cada colono recibía 500 hectáreas de tierra por cabeza, es decir, si era un matrimonio, recibían 1000 hectáreas de tierra. Si tenían 4 o 5 niños, por cada niño recibían 500 hectáreas de tierra. El pueblo mapuche fue arrinconado en un 5% de la tierra original. No vivíamos arrinconados, sino éramos libres. Pero cuando llegaron los Patterson, después llegó Urban, ahí los rinconaron. Esta violencia comienza a principios del 2000. Antes la relación con toda esta gente era muy re buena. La gente de la comunidad de Temucoicuy empieza a reclamar que por sus derechos ancestrales, qué sé yo, producto de que a través de la CONADI les podían comprar algunos terrenos y entregárselos a ellos. Empiezan a reclamar y a exigir que la CONADI les compre los campos. Entonces, como ellos no tienen mucho interés, parece, de comprarle estos campos para entregárselos a ellos, después van y les dicen, no, es que ellos no quieren vender. Y ahí hay un tira y encoge y ahí los empiezan a manejar. Aquí nosotros somos mucho más víctimas que los otros dos bandos, porque nosotros, mis abuelos, mis bisabuelos, cuando él llegó de Suiza, mi bisabuelo. Llegó en 1903 acá a Chile. Y él compró este campo donde estamos hoy día, que son 136 hectáreas, Montenegro. Él lo compró, se lo compró a otro ciudadano chileno que estaba acá. Entonces yo encuentro que es súper injusto que porque a un grupo de personas se les ocurre, avalados o no avalados por alguna ley, me tenga que yo salir, irme de acá. No lo encuentro, es súper injusto. Este es el último retazo de una serie de predios que mi familia tenía aquí en la zona, que llega a la zona de Coyipulli en los años 1848 para poder empezar a dedicarse a la agricultura y empezar a colonizar lo que era la zona de la frontera, actual zona de la Araucanía. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Como nada.
Bueno, en este minuto nosotros tenemos desalojo en la zona del sector Pailahueque, pero sí lo que nosotros queremos dejar el mensaje, que no lo vamos a mover de acá. Nosotros vamos a permanecer en el sector, aunque Carabineros, aunque la CONADI, aunque el gobierno de Chile, el Estado chileno lo repriman, nosotros vamos a permanecer porque esta es nuestra tierra, es nuestro Mapu. Ningún gobierno de los estados ha tenido una política de diálogo así, de solución. Siempre la represión, el hostigamiento, la persecución, el amedrentamiento, la cárcel. Pero eso no, yo creo que lo da más fuerza a todos los hermanos mapuche para seguir con este proceso que dejaron los ancestros, por este territorio ancestral. Aquí la visión de los peñas y de la comunidad de recuperar este territorio, de recuperar. Nosotros vamos a seguir en esta tierra, como les vuelvo a insistir. Esta es la tierra de nuestro pueblo. Aquí, esta es la tierra de Mapuche, no Huinca no tiene tierra, ni en el, no sé hasta dónde, rematando, vinieron a quitar, muertos de hambre, no tiene tierra, ni en la huya no Huinca. Actualmente está ocupado por muchos intereses transnacionales, empresas forestales, que lo único que ven para ellos la tierra es lucrar y someter y idear una política capitalista aquí, y eso los mapuches no quieren. Mapuche quiere vivir, quiere tener su espacio territorial para poder vivir de la naturaleza y cuidarla. A partir del año 29 viene el proceso de división de las comunidades. O sea, lo que ya tenían, que era lo mínimo, se empieza a dividir en su interior para entregar títulos de dominio particulares. Y ahí viene una segunda entrada de particulares al área, porque la idea del Estado chileno fue siempre sustraer del dominio de las familias mapuche estos territorios. Hay una gran mayoría que se mantiene en condiciones difíciles, condiciones de subsistencia, muy pocas tierras muy pequeñitas, situaciones de pobreza, muchos jóvenes y no tan jóvenes, padres de familia, tienen que salir a trabajar hacia las cosechas de fruta de la zona central de Chile. Va a haber una actividad de organizaciones durante todo el siglo XX reivindicando, básicamente yo diría que la reivindicación mapuche ha ido, uno, por reivindicar su derecho a existir como pueblo indígena, a mantener su cultura, a mantener su lengua, a mantener sus características básicas. Y la segunda reivindicación, absolutamente ligada a ello, es por la tierra, el territorio. Vamos a seguir con la información del momento. Falleció el sargento segundo del GOPE, Hugo Albornoz, luego de ser baleado durante un procedimiento en la comuna de Ercilla, en la región de la Araucanía. De este carabinero que perdió la vida tras el allanamiento realizado a la comunidad Huente Huinculmapu. Yo llegué a las 2 aquí. Llegué a las 2 y estaba todo hecho, tiré mi cama, las casas, todo parramado, el título que tengo para pelear, para mi tierra, todo parramado me tenía rajado. Ya, lo primero que vi yo fue cuando carabineros aparecieron por esa parte de allá, del Corte Alto. Aparecieron un grupo de más o menos como 60 carabineros o más. Y pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así. Fila. Mi casa se llenó de fuerzas especiales y con armas apuntando en los dormitorios, en la cocina. Y otro grupo apareció de allá y empezaron a disparar al tiro, disparando, uno disparando por acá, otro disparando por allá, otro grupo estaban ahí disparando para allá también. Y otro grupo estaban escondidos ahí atrás de mi rancho ese que está ahí. Y ahí empezó la balacera. Este fue víctima de un juego cruzado entre ellos. Y creemos que esto es un montaje. Carabineros de alguna manera ha querido cubrir
lo que verdaderamente sucedió ese día. Cómo ingresó Carabinero, cómo iba disparando. Nosotros demandamos 2.500 hectáreas. Eso corresponde a... Y hoy día eso está en manos de la empresa Forestal Mininco, Forestal Arauco, Cautín y del particular Juan de Dios Fuente. Hoy día podemos darnos cuenta, si tú te paras un rato en la calle y ver cómo la policía usa vehículos de las forestales. Se expulsa inmediatamente del territorio mapuche al colono latifundista Juan de Dios Fuente. Y efectivamente vinieron aquí hace 4 años atrás en una marcha donde venían muchachas, muchachos, etcétera, y gente, también venían algunos mayores ahí, a pedirme que abandonara el fondo, que se lo entregara porque ellos querían posesionarse aquí. Por supuesto que yo le dije que no había ninguna razón, ningún antecedente, ningún argumento que los validara a ellos con derechos sobre esta propiedad. Uno dice 1890 como si fuera muy lejano. Estamos hablando de 3 generaciones de abuelos, no más. Y en un pueblo con memoria, como el pueblo mapuche, 3 generaciones es nada. El año 50 lo pusimos de acuerdo, yo tenía como 12 años ya. Entonces ahí pusimos de acuerdo para recuperar esta tierra, este territorio, porque éramos muy pobres, no teníamos nada. Durante el proceso de reforma agraria, a partir del año 67 y hasta septiembre del año 73 con el golpe de Estado, también hay un proceso importante de recuperación de tierra. Y ahí hay un acto de voluntad política del gobierno, del presidente Allende, de Jackson Chol, ya durante la Unidad Popular, cuando es el proceso de reforma agraria importante, de ocupar esta misma ley que implicaba que los fondos que tenían más de 80 hectáreas de riego básico, que habían sido subdivididos, que estaban arrendados, que estaban siendo mal explotados, por esas 4 razones de la reforma agraria, fueran devueltos a las familias mapuches. Después lo organizamos el año 70 con el presidente Salvador Allende. Ahí ya entramos en el fondo. Estuvimos en el fondo 3 años. Subieron notablemente sus condiciones de vida. Hay un recuerdo permanente y como de añoranza de aquel tiempo, donde se comía mejor, donde se vivía mejor en las comunidades. Y eran tremendamente exitosos en términos de trabajo, porque se aplicaba para este nuevo proceso que era chileno, que no era mapuche, pero valores mapuches como es la solidaridad, la minga, el trabajar en común, lo que coincidía con esta idea de trabajar en común a través de una cooperativa campesina. Ahí se recuperaron muchas tierras. El año 73 en el golpe bajamos todo de nuevo, aquí otra vez. El golpe de Estado de la Araucanía es especialmente sangriento, virulento, porque tiene un carácter racista muy fuerte. En estos campos se paseaban los cuerpos militares, los carabineros, el ejército, con los dueños de fondo, diciendo ese era dirigente de la cooperativa, ese era trabajaba en el asentamiento ese, y la muerte aquí ocupa su lugar nuevamente. Se creyó en ese momento, y creyeron los militares, de que el problema indígena y el problema mapuche se reducía fundamentalmente a que los mapuches no tenían propiedad privada. Y señalaban que si se le daba propiedad privada a cada familia mapuche, se produciría, digamos, un movimiento, venderían tierra, otros comprarían, en fin, se resolvería el problema de la cuestión indígena. Si hay una comunidad, vamos a suponer que esto es una comunidad, ¿no? Vamos a suponer que por aquí pasa un río.
¿ya? Entonces, si tú entregas a las familias títulos individuales, significa que las familias que viven aquí, a la orilla del río, van a ser dueñas del río. Y las que viven acá ya no tienen agua, desde el punto de vista del capitalismo, ¿no? Entonces es una forma perversa, pero muy inteligente, de crear sistemas individualistas, capitalistas, al interior de las comunidades. La riqueza del pueblo mapuche es una riqueza espiritual, porque los espíritus vivos de la Madre Tierra son los que nos dan la energía, nos dan la fuerza para seguir luchando, pero también es un peligro para el sistema capitalista, porque este sistema comunitario de vida choca contra el individualismo galopante de la sociedad capitalista. Se pierden las tierras nuevamente y aquí se devuelve a los antiguos dueños o bien pasan a las empresas forestales. La Forestal Mininco, a la Forestal Arauco en ese tiempo, a la Forestal Cresex, con el agregado de que muchos de estos fondos además venían ahora con pinos plantados en el proceso de reforma agraria por las organizaciones mapuche. Y esto es importante porque cuando el año 97, que empieza el conflicto abierto, empieza cuando los peñis ven pasar camiones cargados de pino y de eucalipto y dicen esos son nuestros pinos, y no es que sean los pinos antes que llegara Colón, son pinos plantados por las comunidades, por las organizaciones, por las cooperativas campesinas en convenios con el Estado, de los cuales el Estado se lavó las manos. En el espíritu de los jóvenes y los hombres está anidado el espíritu del Efcharo, Lautaro. Nosotros tenemos el mismo pensamiento que tuvo Lautaro. Nosotros vamos a los liceos a estudiar y muchos van a la universidad a estudiar para volver a servir a su pueblo, para aprender sobre las tácticas que ha diseñado hoy día la modernidad del enemigo y que volvemos a practicarla dentro de las comunidades. El enemigo hoy día tiene un sistema muy llamativo y la curiosidad de los jóvenes hace de que cometan los errores de quedarse en la ciudad y todo. Pero también hay jóvenes como nosotros que conocemos perfectamente de cómo funciona la ciudad y el sistema y sabemos cuán llamativo puede ser, pero que no lo aceptamos, que volvemos a las comunidades. Pero nosotros no dejamos de ser los mismos, ¿entiendes? Nosotros la conexión con la tierra, con los animales, los caballos, a pesar de que hacemos dirigencia, es lo mismo. Y por eso la admiración de la generación nueva hoy día por Lautaro, por Caupolicán, y Lautaro principalmente. Y este caballo va a seguir corriendo como yo, o yo como él. Y vamos a seguir juntos y vamos a seguir recorriendo comunidades tras comunidades y vamos a seguir siempre una resistencia con el pueblo. Cuando la humanidad se encontraba en un estado de desequilibrio sobre la faz de la tierra y la injusticia, la inequidad y toda la maldad de los hombres y mujeres reinaba sobre ella, apareció el espíritu de las aguas en forma de culebra, Kaikai Bilu, que ordenó el ascenso de las aguas, ocasionando con ello la inundación de las tierras bajas, valles y cerros, sepultando con ello a sus habitantes. Se habla de una democracia en Chile, pero yo les pregunto, ¿será una democracia si tenemos la Constitución Política del Estado, el Código de Aguas, el Código de Energía, las leyes que controlan el mar, ¿no? Que son herencia de la dictadura militar? El Estado, el gobierno de la Concertación dio paso hacia adelante, después lo retrocedió, no tuvo ni la voluntad quizá, ni tampoco, si la tuvo la voluntad, no tuvo la fuerza política para llevar a cabo cambios importantes en las relaciones políticas, vuelvo a señalar, entre el Estado chileno
y la sociedad y el pueblo indígena. Durante los gobiernos de la concertación se ha continuado con este sistema de división de las tierras. La CONADI, por ejemplo, que sería el instrumento de cuidar, digamos, los derechos del pueblo mapuche, en algunos casos, en varios casos, una comunidad la dividió en 2, 3 o 4. Nosotros como mapuche estamos bastante, digamos, pobres porque no tenemos tierra. Incluso lo tienen sin agua, sin derechos de ninguna cosa. Y eso es lo que han hecho acá esta gente. Nunca han querido darle una salida como habitantes, sino que siempre lo tratan de oprimir y gastan más plata en oprimir a la persona que darle solución. Las empresas forestales fueron absolutamente ciegas respecto a la presencia de seres humanos, de comunidades en su entorno. Y no solo ciegas, sino que cerraban los lugares, no los dejaban entrar, le cortaban el paso, cortaban los caminos. Para que se entienda, el bosque de pino es una plantación, distinto a lo que es un bosque nativo, ¿no? Es un bosque que no tiene vida más que el pino, no tiene otros árboles, prácticamente no tiene animales, muy pocos pájaros, es decir, es un bosque plantado. Como crece muy rápido, exige mucha agua. Esto tiene como consecuencia que si está al lado de una comunidad agrícola, muchas veces ese bosque de pino, o casi siempre, le succiona el agua, es como una esponja, y muchas de esas comunidades han quedado secas, digamos, han quedado áridas. Imposible de poder vivir así como estaban porque esto estaban lleno de bosque aquí, todos los chorrillitos de agua y el pino se los chupó todo. No hayamos dónde sacar. Y la municipalidad mandaba a dejar agua cada 15 días, 20 litros de agua para cada uno. ¿Qué hacemos? No teníamos ni para comer, menos para ducharnos, y nada. Yo estuve en un juicio hace poco que me tocó declarar ahí en Cañete. Y el abogado me decía, ustedes tienen 700.000 hectáreas como empresa y todo el pueblo mapuche se les entregaron 600.000. Entonces, aparece claramente como algo poco lógico. Entonces, obviamente, cada vecino es un posible aliado o un posible contrario, digamos. Y además, el 75% de nuestros vecinos tiene índice de desarrollo humano bajo o muy bajo. O sea, son las comunas más pobres del país. Primero, que el sector forestal lamentablemente da muy poco trabajo. Muy poco trabajo. Porque cortamos el bosque, plantamos en ese año siguiente. Y de ahí, en el caso de eucalipto, no vuelvo hasta los 14 años, a que lo vengo a cortar de nuevo. Y en el caso del pino, vuelvo a los 12, que vuelvo a hacer un raleo, y después vuelvo a los 25 años. Entonces, es muy poquito el trabajo. Hoy día, con la certificación que partimos hace 4 años, hoy día este es el tema. Y sabemos que el tema social es el tema por qué no podemos certificar hoy día. Entonces, cambió totalmente. No te voy a decir que fue porque se nos abrió el corazón y que decidimos hacer, ¿te fijas? No, es un tema que ¿cómo se llama? Nos obligó el mercado finalmente. O sea, no te van a comprar la celulosa si tú no demuestras que realmente estás preocupado por los temas sociales. ¿Se imaginan ustedes a la gente de la tierra que vivió en armonía con los espíritus de la tierra, con los espíritus del agua? Hoy día tiene que recibir el agua de las ciudades en camiones y ni siquiera tiene agua para tomar y no tiene agua tampoco para entregarle, ¿verdad?, a las plantas, a los animales, a los insectos. La gente no ve noticias y las noticias, por ejemplo, los canales masivos, muestran solamente la agresividad que puede llegar a tener un conflicto. Los asesinatos, los allanamientos. A nosotros ya no nos interesa tanto los allanamientos ni nada, sino que nos gustaría que nos preguntaran qué es lo que pasa realmente. ¿Por qué ocurre todo esto?
¿Por qué la gente está dispuesta a dar la vida por defender un derecho? Pero un derecho a la tierra, un derecho a seguir viviendo, a seguir existiendo. Si el problema no es que nosotros tengamos bronca porque las empresas se están enriqueciendo, no. Si la bronca es cómo están destruyendo tu territorio. Estos árboles traídos de otras tierras, ¿no? Tienen otra energía. Las grandes plantaciones de pino eucalipto han terminado con la vida sana de la madre tierra. Los espíritus de la tierra se han secado y ya no le dan vida a estas plantas que antes hacía que nuestro cuerpo, nuestro espíritu, ¿verdad?, fuera sano. Por el carácter, digamos, del bosque, que un bosque, digamos, que estaba pensado, digamos, para producir en forma industrial, para producir celulosa, y por lo tanto, digamos, que un bosque con el cual la convivencia es muy dificultosa. Bueno, el Estado chileno y los gobiernos de turno defienden hoy día las empresas forestales, como defendieron en su tiempo a los grandes fundos trigueros, como defendieron en su tiempo y defienden en su tiempo a la creación de megaproyectos en el territorio mapuche, el territorio indígena en general, porque es un proyecto país, Chile País Forestal. Estos proyectos invasivos son las formas modernas de ir robando, ocupando y usurpando el último territorio que tiene el pueblo mapuche. En definitiva, lo que se defiende es una política económica, neoliberal, ultra neoliberal, privatizadora, extranjerizante y que al Estado chileno no lo beneficia, porque además los impuestos que pagan las empresas forestales son irrisorios, son mínimos. Pero es curioso que hoy día el Estado chileno le ha entregado a las transnacionales españolas el agua, la energía, el teléfono, el gas, el transporte. Es decir, ahora tenemos la colonización del capital. Acá hay un elemento que es fundamental, que todos estos grandes proyectos de desarrollo, los megaproyectos hidroeléctricos, forestales, salitreros, pesqueros, se desarrollan en territorio indígena, siempre, que son quienes asumen el costo, pero nunca su beneficio. La reivindicación hoy día principal, primera del pueblo mapuche, es la autonomía del territorio mapuche, una autonomía con poder de autodeterminación. Entonces ahora va a haber una demanda mucho más ligada a cuestiones políticas, como la participación, la representación, la reforma constitucional, el reconocimiento constitucional, etc. Mientras nosotros no podamos dirigir, no podamos ser responsables del futuro de los hijos y los hijos de los hijos que vendrán, no será posible ser un pueblo libre. Y ahí entonces es donde se ha producido, digamos, en buena medida el nivel de conflicto, ¿no? Porque la sociedad chilena, con todas sus complejidades y con toda su diversidad también, no es homogéneo en esto, pero en buena medida la sociedad dominante no acepta ni ha aceptado que los mapuches como pueblo se puedan expresar en forma colectiva. Es decir, no acepta, por decirlo de una manera precisa, los derechos políticos indígenas. Ahí peleamos, todos los días peleamos. No lo dejamos plantar, no nos dejaron ese cerco, no dijimos nada. Le cortamos los cercos, le hicimos todo, diario. Hasta que logramos que se fueran. Lo aburrimos y se fueron. Ahí se acercó intendente, gobernador, diputado, toda la autoridad. Y antes, ninguno quiso aportar con nosotros. Nadie.
Entonces por eso dijimos nosotros, la única forma de poder ganar la lucha, de tal manera, porque la única era eso, porque eso permite la lucha, permite de que hacer trabajar a la gente política. Y lo logramos hasta el día de hoy. Tuvimos 14 años ocupando las tierras sin autorización de nadie. Hasta que llegó el día, dijo, aquí están sus tierras. Pasé 5 años en la cárcel y la gente sigue trabajando. Así que por eso que hoy día estoy orgulloso de estar aquí sentado en mi tierra, ¿verdad? Después de todo. La ley antiterrorista nuevamente en discusión, luego de los múltiples incendios que se han registrado en el sur del país y que ya ha cobrado 7 víctimas fatales, el gobierno asegura que estos hechos no son casualidad, sino que se trata de actos premeditados. El gobierno tiene la información y tiene la evidencia que nos hace presumir que detrás de muchos de estos incendios no está solo el azar y la naturaleza, está la mano perversa y criminal de algunas personas que no trepidan ante nada por causarle daño a otros chilenos y chilenas. Contra quienes apuntan las sospechas del gobierno, el propio presidente Piñera relacionó los incidentes durante una marcha en conmemoración de la muerte del comunero mapuche Matías Catrileo en Santiago con el incendio en el sur. Sería difícil explicarte todas las formas de luchas que acá se ocuparon. Pero subieron muchas veces el carabinero, la policía, los soldados. Todos los chilenos tienen que agradecer a esta comunidad pequeña que luchó a principios de los años 90 para que este árbol, que para la mayoría es desconocida, que es fuente de la vida, que es el pulmón de la cordillera, para que no se convierta en desierto. Fue muy difícil, fue muy doloroso. Entonces, ¿qué es lo que pensábamos hacer nosotros? Luchar, pelear, si era posible, dar la vida por este territorio. En el Guillatúe se reunió toda la comunidad, desde los más ancianos hasta los bebés, y ahí se tomó la decisión de defender este territorio con todo. Por vía de expropiación no aceptaron la gran empresa. El Parlamento lo rechazó, entonces obligaron al gobierno de comprar la tierra. Y a nosotros nos dejaron 14.000 hectáreas de tierra. Y eso logró la comunidad de Quinquén, que las araucarias hoy día no se puedan talar. Y al no talar la araucaria, nosotros estamos protegiendo la vida de los valles abajo de Lonquimay y más allá de Lonquimay. La Corte de Apelaciones de Santiago dio al ministro del Interior, Rodrigo Kinspeter, quien es acusado de persecución y discriminación en contra del pueblo mapuche, un plazo de 48 horas para que informe. La acción judicial apunta contra el ministro del Interior por la supuesta vinculación hecha por el secretario de Estado entre el origen del fuego y presuntos activistas de la causa mapuche. Y junto con este proceso de recuperación territorial viene el proceso de persecución a las organizaciones mapuche. Y sobre todo a partir del año 2000 con la criminalización del movimiento mapuche. De todos esos juicios, ninguno tuvo resultado efectivo. Pero ¿quién les quita los 4, 5, 6 años de cárcel? Entonces, en definitiva, la pena igual fue impuesta y el miedo igual fue inoculado y sobre todo la rabia, la ira. Lo que pasa hoy día no es nada más que resultado de un germen que sembró el gobierno, el Estado chileno. 3 detenidos y al menos 10 heridos, incluyendo menores de edad y un anciano, desde el allanamiento efectuado por carabineros esta mañana en la comunidad mapuche Huente Huincul Mapu de la comuna de Ercilla. La situación preliminar y los antecedentes dan cuenta hasta el momento de Eric Montoya, que presenta impactos de perdigones y con la cara desfigurada debido a los golpes
cuando fue trasladado hacia el hospital de Angol y cuando fue detenido por carabineros. Venancio Montoya, el 15 de la comunidad, vale decir un sabio anciano. Carabinero ingresa a la comunidad a las 6:30, donde duermen todos los niños, los ancianos todavía. Y fueron a mi casa a disparar, a sacarnos todo, mi hermano, mi hijo, lo tienen ahí muerto. Le dispararon mi casa, botaron la puerta, todo. Ya han sido 2 veces que han ido ya. De primera se balearon entre ellos. Y ahora, usted mató a ese carabinero. En el último informe sobre violencia institucional hacia niños mapuche de agosto de 2012, se menciona que desde el 2001 a la fecha, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones han sido responsables del homicidio de una persona mapuche menor de edad, heridas producto de balines en diferentes partes del cuerpo como brazos, piernas y cara a niños y niñas de entre 9 meses y 17 años. Asfixias por bombas lacrimógenas lanzadas al interior de sus casas y recintos escolares, golpes y patadas, encañonamiento y golpes con armas de fuego, tortura, amenaza de muerte por inmersión, tratos degradantes, persecución, allanamientos a establecimientos educacionales, tratos inhumanos durante la detención, hostigamiento, secuestro, discriminación racial y violencia psicológica de corte racista, detenciones arbitrarias, interrogatorios que no respetan el debido proceso a menores de edad, detenciones sin aviso a los padres y madres ni información sobre su paradero, hostigamiento y amenazas durante los horarios de clases y en los recintos escolares, amenazas de muerte, registro de huellas digitales y pruebas para registros de ADN a niños y niñas sin el consentimiento de los padres y madres. A nena te le hicieron tirar la puerta de la Laura. ¿Sí? Sí, aquí mire, allí. ¿Y qué pasó por ahí? No sé, allí estaban los pacos. Vinieron a buscar la tierra, parece de los mapuches. Cuando nosotros luchamos por cuidar los bosques, por cuidar los ríos, por cuidar la madre tierra, es la lucha de ustedes y es la lucha nuestra. Es la lucha de todo hombre, de toda mujer, de todo niño que tenga un espíritu libre y un espíritu amante con los seres vivos de la naturaleza. Cuando mataron a Matías Catrileo, el gobierno salió al tiro en defensa de Carabineros y que estaban siendo atacados. Luego viene el juicio y se comprueba que fue matado por la espalda, a una distancia mucho más cercana a la que decían, etc. Lo mismo sucede con Alex Lemun. Lo mismo sucede con Jaime Mendoza Collillo. Se supone que Jaime Mendoza Collillo atacó a los carabineros y de frente dispararon. Resulta que agarraron el chaleco antibalines, antibalas que tiene Paco. Y los mismos peritos dijeron esto fue este balazo que tiene aquí, que se supone que es de lo que se están defendiendo, es disparado de arriba hacia abajo, en 1 metro de distancia y sobre cemento. O sea, fue disparado en la comisaría. Sin embargo, siempre el Estado saltó desde un primer momento en defensa de la fuerza represiva. Y lo vemos ahora en los sucesos de los últimos días con el carabinero que está muerto. Y lo que está diciendo el fiscal y lo que están diciendo los carabineros es todo falso. Para mí que entre ellos mismos se mataron. Bueno, se supone que buscan armas, la cual la comunidad no lo ha utilizado nunca. Nosotros estamos por un proceso de recuperación de tierra y hemos hecho todas las instancias correspondientes dentro de la CONADI y el gobierno y no hemos sido escuchados. Entonces, lo único que ellos, la respuesta que tienen hacia nosotros, hacia las comunidades, es represión y allanamiento continuo. Las comunidades han dicho que ellos no han disparado. Pero ya se le hicieron funerales de honor, se declararon dos días de duelo nacional, todos sostienen que fueron los mapuches,
¿Y si no fuera así? Si no fuera así, ellos sostienen que ellos no fueron. Hay testigos que están en la zona que dicen que no estaban disparando. Pero ya hay un culpable para la opinión pública. Entonces yo creo que en definitiva hay que ser más responsable con lo que se hace y con lo que se dice. Andan con esa lagrimógena, con ese arma de guerra que ellos andan trayendo, porque no disparan solamente con esos balines de goma, sino andan trayendo balines de acero que ellos disparan con eso. Porque en mi casa llegaron eso. Y mis niños empezaron a recoger después de eso. Todos mis niños, ellos jugaban con lo que ellos recogían y me decían, mami, esto es lo que andan tirando los carabineros. Y por eso a mí me da pena, me da dolor, porque que uno siendo mapuche tiene que pasar estos momentos tan difíciles. Le dije a mi mamá, me dispararon, le dije a mi mamá, y ahí mi mami me dijo, pero ¿cómo te dispararon? Yo le dije, no sé cómo fue, y también como ella la había visto que también le habían disparado esa parte, y a mí me dio rabia y pena, porque en la parte que le pegaron, pues es una parte donde es más delicada de una mujer. Y... Están allanando en Temucuicui. Oye, perdón, pero nos tenemos que ir. Suerte. Vamos a pillar el Paco. Vamos. Las fuentes como la radio, la televisión, lo que están diciendo es de que al ministro de Agricultura, que es el ministro del gobierno de turno, se le han perdido unos cuantos animales y que no se encuentran en Temucuicui, pero como es una de las comunidades conflictivas, se puede creer de que pueden estar en Temucuicui. Entonces, como no han encontrado nada en Temucuicui, van a allanar unas cuantas comunidades más cercanas de donde es el ministro de Agricultura. Entonces eso es una excusa, allanan primero acá, que está a 80 kilómetros, y ahora van a ir de vuelta a allanar a las comunidades que están aledañas. No se entiende. O sea, claro, se entiende. Pero es difícil, es difícil. Los habitantes desesperados clamaron por la presencia del gran espíritu protector. Una noche de luna llena elevaron cánticos y promesas, súplicas y lamentos. El alma de estas gentes logró despertar desde las entrañas de la tierra a Tentén Vilu. Cuando las aguas cubrían gran parte de la tierra, se presentó el espíritu protector. La lucha entre estas dos serpientes fue fuerte y penosa. Después de largos años de batalla, la culebra Tren Tren logró vencer a su enemiga. Cuando las aguas se calmaron, comenzaron a bajar los sobrevivientes de los cerros. Desde entonces, a estos hombres se les conoce como mapuche, hombres de la tierra. En el mundo hay guerras, y las guerras son incentivadas por este sistema de tener poder sobre el otro. El mundo mapuche no pretende tener poder sobre nadie, sino que tener el poder espiritual, cultural, social,
tener el espíritu de la vida y compartirlo con las hermanas y hermanos. Y hoy día, en este sistema galopante de acumular riqueza y poder, falta un poco del conocimiento de la vida. Falta amarse sin mirar si tú tienes ojos azules y pelo rubio, sin mirar de qué color es el otro, si es una misma piel que envuelve nuestro cuerpo, sea más morena o más blanca. Que el conflicto no termina y de que el conflicto hoy día es mal denominado el conflicto mapuche, es un conflicto de las empresas transnacionales encabezada por el presidente de la República, que es un empresario más que un presidente y que tiene el afán de hoy día seguir privatizando y seguir invirtiendo en territorio mapuche. Luego de la reunión que hemos tenido el día de hoy, elaboramos un conjunto de medidas que van a ser puestas y aplicadas en la región de la Araucanía. Carabineros de Chile y la PDI incrementarán sus dotaciones regionales y una de las medidas que estamos anunciando este plan especial de seguridad regional es el establecimiento de una coordinación permanente de los equipos de inteligencia, tanto de Carabineros como de la PDI, para intercambiar la información a que vayan accediendo en sus procesos. Y ojalá procurar en el menor plazo posible las condenas a los autores de estos hechos ilícitos.